Superventas o chollo es lo que me viene a la cabeza cuando pienso en lo que nos ofrece este pedazo de objetivo por menos de 300 euros. Ahora mismo, de hecho, durante las Navidades, rebajado a 236 euros. Y hablamos de un objetivo 14 milímetros 2,8 para cámaras full frame mirrorless de Nikon, Canon, Sony y Leica. Y se trata de una lente de proyección rectilínea, no es un ojo de pez, y nos ofrece una focal de 14 milímetros, 114 grados de cobertura, con un anillo de diafragma manual que va desde f2,8 hasta f22, de estos que tienen clics, es decir, que vamos a ir notando cómo vamos cambiando el diafragma a medida que lo abrimos o lo cerramos. El enfoque, por supuesto, como en todos los objetivos de este tipo, es completamente manual. Se trata de una lente completamente manual que tampoco transmite los datos EXIF, es decir, que en los metadatos de los archivos RAW o los JPG no va a quedar grabada ni la apertura ni la distancia focal. Esos datos, los de la apertura, pues los tendréis que memorizar. No tiene ningún problema trabajar con este tipo de objetivos, porque al fin y al cabo encima son muy angulares, así que tan fácil como salir a campo abierto y hacer pruebas en qué punto, por ejemplo, las estrellas quedan bien enfocadas. En mi caso, por lo menos, esto puede variar según unidades. En mi caso, simplemente donde empieza el símbolo del infinito, lo llevo hasta la barra central roja del barril de enfoque y ya está, tengo todo perfectamente enfocado para toda la sesión nocturna, tanto los suelos como los cielos. Me ha gustado el barril de enfoque porque es suave y progresivo, pero no tan suave como otros que a veces por accidente, si manipulas la cámara para enderezarla o lo que sea, puedes llegar a mover el barril de enfoque y te sale luego la foto desenfocada. Es suave, progresivo, pero no tanto. La distancia mínima de enfoque es de 22 centímetros, las dimensiones son muy contenidas, pero que no se engañe porque aunque sea un objetivo pequeñito, es totalmente metálico, así que, bueno, pues no es ligero, pesa 500 gramos. Y hay otra cosa que creo que a muchos de vosotros os va a interesar, y es que con la lente, ojo al dato, viene un anillo aquí que lo podemos enroscar haciendo un poquito de fuerza en el parasol, y aquí tenemos una rosca para filtros circulares de 82 milímetros, que ahora veremos pruebas de viñeteo. Así que me parece un objetivo que cuando me lo ofrecieron desde Pergear, pues yo no tenía muchas esperanzas, porque algo por menos de 300 euros, con esta focal rectilínea, luminosa, con filtros, era un poco escéptico, pero ya os puedo adelantar que me ha sorprendido muy gratamente y creo que a vosotros también. Así que no me enrollo más, pasamos a los test y, bueno, pues que comprobéis por vosotros mismos cómo funciona este pequeñín. Y comenzamos hablando de la nitidez. El rendimiento a plena apertura es más que bueno, incluso a 2,8. Si nos vamos a los lados al 100% tenemos un detalle que creo que no decepciona en modo alguno. Todo lo contrario, vais a poder utilizarlo sin problemas, sin miedo, a plena apertura y no creo que tengáis queja. Lógicamente, a medida que vamos cerrando el diafragma, la nitidez va mejorando. A f4 ganamos algo más, hay un saltito de calidad y ya a f5,6 yo creo que llegamos a ese punto en el cual a partir de ese diafragma, si lo vamos cerrando, lo que vamos a conseguir es más profundidad de campo, pero no necesariamente lo tenemos que hacer para conseguir más detalle. Y por lo que respecta al rendimiento de noche, el coma, astigmatismo, etc., otra sorpresa muy positiva, va sencillamente de maravilla. No hay problemas de coma ni tampoco de aberraciones cromáticas en estrellas a plena apertura. En las esquinas no dudaría en modo alguno en utilizarlo a plena apertura incluso para cielos traqueados, como es el caso de estas imágenes que estáis viendo que realicé en los Picos de Europa y que las hice con la cámara astromodificada. Por supuesto, si queréis tener estrellas puntuales sin tracker, yo recomendaría no pasar de 15 o 20 segundos. A 15 o 20 segundos con un 14 milímetros van a quedar muy puntuales aunque ampliéis. Pero bueno, que si queréis llegar a 30 segundos, como hace mucha gente, si no ampliáis mucho, pues tampoco se notaría demasiado. En cualquier caso, yo probé este objetivo a 30 segundos con el Benro Polaris. Y bueno, pues el resultado es el que tenéis en pantalla. Creo que la imagen habla por sí sola y de hecho las tomas para el suelo también fueron realizadas con el Pergear 14 milímetros a f2,8 con la Sony A7C y también hice otras panorámicas para el suelo con el Pergear 14 a 2,8 siempre y con la cámara astromodificada, ya que a veces pues también la utilizo para las panorámicas del suelo porque me ayuda a captar más luz que la cámara stock.
El diafragma tiene 10 palas y esto genera una SunStar de 10 puntas, muy vistosas y de nuevo, como pasaba con el 7 Artisans 9mm f5.6, del cual os hice una review hace poco, que os la dejo ahí arriba en la tarjetita, a plena apertura no tenemos todavía una SunStar visible, no se nota el patrón, pero en cuanto cerramos solo un diafragma a f4, el salto es enorme y evidentemente ya esa SunStar va marcándose más cuanto más cerramos, pero la buena noticia es esa, que ya a F4 podéis obtener esas SunStar que son fundamentales en fotografía de paisaje, de ciudad, cuando tenemos cielos despejados, es un auténtico salvavidas. Siguiendo con las buenas noticias, la distorsión de la lente también está súper controlada. Hay un poquito de distorsión de barril, pero muy poco, así que por ahí buenas noticias porque para fotografía de arquitectura con líneas reconocibles va a funcionar de maravilla. El viñeteo es un poquito más elevado de lo que a mí me gustaría a plena apertura. No obstante, podemos corregirlo evidentemente de forma manual porque no tenemos, como ya he dicho, ni datos EXIF porque no hay contactos y tampoco disponemos ahora mismo, ni sé si en algún momento lo habrá, de un perfil de corrección automático de la distorsión o el viñeteo en Camera Raw o en Lightroom, así que bueno, os tendréis que ir a lo que es al control manual de la distorsión o del viñeteo para corregirlos de forma manual. En el caso del viñeteo, en la panorámica que os he puesto, no me hizo falta aplicar lo que es la corrección del viñeteo en PTGui, simplemente llevando el deslizador manual del control de viñeta en Camera Raw hacia el 80 u 85, pude eliminar suficientemente el viñeteo para que cuando montase la panorámica no hubiese esas franjas negras que ocurren en muchas panorámicas cuando pues no corregimos el viñeteo. Y la evolución del viñeteo, para que os hagáis la idea, es la siguiente: F4, F5.6, F8 y F11. Y por lo que respecta al uso con filtros, pues ya os he comentado que tenemos un adaptador que lo montamos y nos aporta una rosca para filtros circulares de 82 milímetros. Yo no tengo filtros de 82 milímetros, pero he podido hacer una prueba simulando lo que serían dos filtros gorditos superpuestos, porque como tengo el filtro que estoy utilizando ahora mismo para grabar este vídeo, que es el que utilizo en todos mis vídeos, es un filtro de KF Concept neutro variable con efecto de niebla de 82 milímetros. Los filtros neutros variables son dos filtros que al girarlos pues van restando luz en mayor o menor medida. Entonces lo que hice fue montar esos filtros de KF Concept de 82 milímetros aquí y es como ponerle dos filtros de 82 milímetros gorditos. Y el viñeteo es el que tenéis en pantalla, con dos filtros gorditos puestos aquí encima. Bueno, pues en este caso el viñeteo sería mínimo. Para mí no habría ningún problema. Así que entiendo que si tenéis dos filtros directamente, sin step up, sin anillos adaptadores, podréis utilizar dos filtros de 82 milímetros directamente y si son finos, pues a lo mejor no tenéis ni ese poquito de viñeteo. Así que por ahí, pues con filtros también vais a poder utilizarlo. Y con esto llegamos al que para mí es el principal punto negativo, el verdadero talón de Aquiles de este objetivo. Algún defecto tenía que tener, era lógico y más por este precio, y es el flare. El resultado, la resistencia que tiene a contraluces, etcétera, es bastante pobre. Es decir, es normal que tengamos que recurrir a tapados cuando hacemos contraluces del sol, hay farolas potentes en el encuadre, etcétera, pero que sepáis que en este caso vais a tener que hacer tapados muy a menudo porque la resistencia al flare es bastante pobre. En este caso, pasa muchas veces, cuando el sol lo sacas del encuadre y lo sitúas cerca de las esquinas, pues ya estáis viendo los fogonazos que entran son muy importantes, así que en esos casos habrá que hacer tapados. Y luego también un consejo, cuando hagáis fotografías de ciudad, de noche y haya farolas fuertes en el encuadre, haced siempre una fotografía, mejor dicho, que sea sobreexpuesta, que tenga mucha luz, para que podáis bien apreciar esas zonas de sombra, como en esta imagen que tenéis, porque, por ejemplo, puede ocurrir que a lo mejor luego en el revelado levantáis las sombras y es ahí donde está el flare que en directo pues no habéis apreciado. Así que siempre, y más con este objetivo, recurrid a hacer algún tapado para comprobar que esté todo correcto y luego también, si es de noche, levantad alguna fotografía a la exposición para poder comprobar que el encuadre os lo lleváis limpio. En fin, en cualquier caso, creo que no cabe duda de que por este precio los pros superan ampliamente a los contras. Contar con un 14 milímetros, 2,8, full frame, rectilíneo, que sea nítido desde plena apertura, que funcione bien en fotografía nocturna, que nos permita montar filtros de rosca circulares de 82 milímetros por menos de 300 euros,
Me parece una auténtica maravilla y una sorpresa, teniendo que convivir, eso sí, como ya os he dicho, con esa resistencia al flare que es bastante pobre, pero que creo que por este precio merece y mucho la pena, sobre todo para todos aquellos de vosotros que sé que muchos siempre estáis buscando un objetivo angular luminoso que monte filtros y que no sea muy caro. Pues creo que este merece la pena que lo probéis porque puede ser el objetivo que estabais buscando. Y por supuesto podéis comprarlo si os interesa a través de la descripción del vídeo, que os dejo enlaces de afiliado tanto en Amazon como al sitio oficial de Pergear. Me han dicho que además se hacen cargo de cualquier gasto que pudiera haber de aduanas. Les he preguntado por ello y me han dicho que sí, que si hay algún gasto ellos lo cubrirían. Así que en principio eso pues tampoco tendría que haber problemas. Y ahora durante las navidades lo tienen de oferta con el 20% de descuento por 236 euros. Así que 236 euros por este objetivo me parece un auténtico robo de objetivo. Así que nada, espero que el vídeo, que la review os haya gustado, que os haya resultado interesante y sobre todo, oye, si os ha descubierto un objetivo que os puede venir bien, pues encantado de la vida. Así que lo de siempre, si os ha gustado, un fuerte like, suscribíos, activad la campanita y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Muchas gracias, cuidaos mucho y hasta la próxima.